Hola, soy Daniel Malnati. Bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las grandes ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en esquinas, plazas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando, porque siempre hay una historia oculta en la jungla de cemento y hoy vamos a descubrirla. Estas son las historias de Buenos Aires, la más europea de las ciudades latinoamericanas. Comencemos nuestra búsqueda aquí, en la Plaza de Mayo. Debajo de estas veredas se encuentran los restos de una antigua red de túneles ideada para defender la ciudad. Miles de porteños recorren diariamente esta plaza sin saber que caminan sobre pasadizos que dieron lugar a relatos increíbles. Ingresemos ahí para conocer la historia de un ingeniero catalán que quiso expulsar a los invasores ingleses de la ciudad. Durante el siglo XIX se construye gran cantidad de túneles, de cámaras subterráneas, de cisternas, los pozos de los aljibes, los pozos ciegos, las cavas para guardar vino. Todo esto ayudaba a la vida cotidiana y era normal en cualquier casa tener un sótano y tener construcciones bajo tierra. Estos túneles, toda esta obra bajo tierra, es una obra inconclusa. Los jesuitas lo planean desde el inicio, pero es un proyecto inacabado, es un proyecto inconcluso. No sabemos si es inconcluso por la expulsión de los jesuitas a fines del siglo XVIII o porque era inviable en una ciudad pobre, en una ciudad modesta, y que además esto tenía que pasar debajo de casas y de edificios particulares. La mayor parte de los túneles de la época colonial desaparecieron bajo las construcciones modernas de Buenos Aires. ¿Cuál fue el motivo para que se realizaran estos pasadizos, ignorados aún por la mayoría de los porteños? La respuesta permanece enterrada en los túneles. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que creció, es una ciudad que pudo ser viable, que existió gracias al contrabando y que no tenía otro mecanismo para la supervivencia de la gente. El imaginario no pudo sostener que nuestra historia se hizo a partir del contrabando. Entonces se lo metió bajo tierra. Los túneles fueron usados para el contrabando. La imaginación popular pobló los túneles de incontables mitos urbanos alejados del verdadero propósito para el cual fueron creados. Mucha gente ha pensado o ha imaginado grandes y largas redes de túneles bajo la ciudad. Lamentablemente no existen ni existieron nunca. Si el contrabando no fue la finalidad de estos túneles, ¿qué misterios esconden entonces los pasadizos que aún recorren el subsuelo de la ciudad? ¿Cuál es la verdad sobre estas construcciones que inspiran infinitas leyendas? Los túneles de Buenos Aires, por lo menos los túneles antiguos, los túneles del siglo XVIII, son parte de un sistema defensivo que consistía en una pequeña galería de túneles muy modestos, muy simples.
algunos 1,20 m, 1,30 m de altura, a veces 60 centímetros de ancho, incómodos, húmedos, sucios, pero que servían para evacuar una ciudad sin defensas, sin murallas, sin acantilados, sin bosques, sin selvas alrededor, y era la única forma de poder sacar a las personalidades significativas de la ciudad en el caso de que la ciudad fuera tomada. Hoy sabemos que los túneles formaban parte de un plan de defensa militar, y es posible imaginar su utilización en 1806 y luego en 1807, cuando la ciudad de Buenos Aires fue ocupada por tropas inglesas. Los ingleses toman la ciudad y uno de los cuarteles, uno de los sitios donde se instalan, es la antigua ranchería. La ranchería era un conjunto de edificios o de ranchos que habitualmente eran usados para tener esclavos. Ese sitio muy grande fue aprovechado por los ingleses para usarlo como cuartel. Lo que se le ocurre a un señor, Centenach, y a su socio, es realizar un túnel que salga desde una de las ramas de estos túneles para llegar hasta el cuartel de la ranchería, poner una bomba y destruir a los ingleses desde abajo. Poco se sabe de Centenach, salvo que fue un arquitecto catalán que mediante la construcción de un túnel imaginó la expulsión de los ingleses de Buenos Aires. El túnel de Centenach existe, está debajo de la iglesia de San Ignacio, dos ramales muy pequeñitos que salen hacia la izquierda entrando al túnel. Lo que Centenach hizo es este tramo de aquí, no es demasiado extenso, no es demasiado largo, intentaba cruzar casi 100 metros para poder llegar hasta donde estaban los invasores ingleses. Lo que no tomó en cuenta es que esta tierra, la tosca, es extremadamente dura, le llevó mucho tiempo hacerlo y cuando había excavado escasamente unos metros, ya los ingleses se habían rendido. El ingeniero catalán fracasó en su plan para volar la guarnición inglesa, pero dejó su túnel para alimentar la fantasía sobre una Buenos Aires subterránea. A 5 minutos de la Plaza de Mayo, recorriendo la avenida que bordea el Río de la Plata, llegamos al barrio de Barracas. Allí se cuenta la leyenda de otro pasadizo que une la Plaza Colombia con la iglesia de Santa Felicitas. Dentro de esta iglesia se encuentran las figuras de Felicita Guerrero y de Martín de Álzaga. Son las únicas dos figuras no religiosas alojadas en un templo católico porteño. En aquella época casi todas las familias acaudaladas tenían su residencia aquí, en esta zona, que es donde ahora está la capilla de Santa Felicitas y la Plaza Colombia. La Plaza Colombia era el parque de la mansión de Álzaga. La mansión de Martín de Álzaga se encontraba donde hoy está la Plaza Colombia. Allí, a fines del siglo XIX, vivió Felicitas Guerrero, la mujer más hermosa de su tiempo. Felicitas era muy elegante, muy fina. Dicen que cuando ella entraba a una fiesta directamente acaparaba toda la atención. Era más bien alta, elegante, cabello castaño oscuro, tez mate. La llamaban la joya de los salones porteños, así la describía Guido Hispano. Felicitas Guerrero, de tan solo 15 años, fue prometida en matrimonio a Martín de Álzaga, un comerciante de 60 años, poseedor de una de las más grandes fortunas de la ciudad. Felicitas se casa con don Martín de Álzaga en el año 1862. Tienen un hijo, Félix, y Félix muere en el año 1869. Es un año terrible para ella. Su abuela, Catalina Montes de Oca, a la que ella quería tanto, muere en noviembre. Su marido, don Martín de Álzaga, enferma de septicemia
en el verano del 70. Ella ya estaba embarazada del segundo chiquito. Nace el segundo chiquito el 2 de marzo y muere el mismo día. Y don Martín de Álzaga muere el 17 de marzo de 1870. Felicitas en pocos meses queda sin 2 hijos, sin su marido y sin su abuela preferida. Con apenas 24 años, Felicitas se convirtió en la viuda más codiciada de Buenos Aires. Su belleza absoluta y su enorme fortuna le valieron ser cortejada por todos los candidatos de la alta sociedad porteña. Cuando Felicitas queda viuda, con toda su belleza y con todo su dinero, por supuesto que guarda un recato, un tiempo de luto, pero después, dada su juventud, lógicamente comienza a ser cortejada por muchos jóvenes aristócratas de la época, de su mismo círculo social, de tal manera que conoce a un joven llamado Enrique Ocampo, y no son pocos los familiares y amigos que ya auguran un futuro venturoso para esta nueva pareja. Pero estando ella una vez de visita en una de sus estancias en la provincia de Buenos Aires, la estancia La Postrera, es sorprendida por una fuerte tormenta que la hace perder el rumbo. Y el carruaje se pierde y Felicitas dice, ¿pero dónde estamos? Y una voz le responde, en mis tierras que son suyas, señora. En esas circunstancias se refugia en una estancia vecina que resultó ser de Samuel Sáenz Valiente. Entonces ahí pone el poncho para que ella lo pise, baje y la recibe en su estancia. Y ahí es que se enamoran. Y por lo tanto las esperanzas de Enrique Ocampo quedan truncas. Felicitas decide hacer una fiesta en su casa de Barracas. Y en esa fiesta aprovecha la oportunidad para dar a conocer a sus familiares el compromiso con Samuel Sáenz Valiente. Se hace presente Enrique. Ella les dice a todos que la esperen, que se va a cambiar, a hablar con este hombre a solas para convencerlo de que no la moleste más. Y es allí cuando él le dice, serás mía o de nadie más. Él ahí saca un revólver. Y le pega un tiro en el omóplato izquierdo. Algunos sostienen que Ocampo, aterrado por el crimen que acababa de cometer, se suicidó. Sin embargo, otras versiones señalan un final diferente. El primo de ella, Cristian Bernabé de María, inmediatamente vengando a su prima, de la cual dicen estaba secretamente enamorado, habría disparado contra Enrique Ocampo. Felicitas Guerrero murió el 30 de enero de 1872 en su residencia de Barracas, luego de 3 días de dolorosa agonía. Al no dejar descendencia, los padres de Felicitas heredaron una cuantiosa fortuna. En homenaje a su hija, levantaron un templo en el lugar de su muerte. Así nació la iglesia de Santa Felicitas. Los sufrimientos vividos por Felicitas la van a convertir en una figura emblemática para todos aquellos porteños con penas de amor que sostienen que ella, desde el más allá, puede ayudarlos. No son pocas las parejas que, para jurarse felicidad eterna, acuden a la reja de la iglesia, que es la misma reja que rodeaba la quinta familiar, y ahí le ruegan a Felicita por el futuro venturoso de la nueva pareja. Cada 30 de enero, fecha en que murió Felicitas, las mujeres del barrio de Barracas se acercan a las rejas de la iglesia para rogar por un amor imposible. Algunos hechos extraños sucedidos en la iglesia en 1981 sugieren que Felicitas está allí para escucharlas. Al encararse la reparación de la iglesia de Santa Felicitas, el arquitecto que trabaja para la comuna, Roberto De Vincenzi, señaló que había encontrado varias figuras de ángeles con las alas derechas rotas, casualmente a la misma altura que había sido herida Felicitas, a la altura del omóplato derecho. Y cuando termina de hacerlo con la última figura,
escucha el sonido de las campanas. Cuando van a corroborar que no había nadie en el campanario, bueno, les llama mucho la atención y lo toman seguramente como un designio de felicitar. Aquí se encuentra la casa más embrujada de la ciudad. Luego conoceremos el lugar donde fue baleado en una pelea el cantante de tango más famoso de la historia. Todo esto al regreso en Historia Secreta. Detrás de esta puerta se encuentra el Palacio Noel, edificio que encierra la mayor cantidad de relatos sobre fantasmas de la ciudad. Fue aquí mismo donde el expresidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, fue testigo de extrañas apariciones. Esta casa o Palacio Noel se construyó en 1920. Está compuesta por 2 pabellones principales, compuesto por 3 plantas, donde vivía la familia de Carlos Noel, el intendente de Buenos Aires durante la presidencia de Alvear. Y en el año 1936 la familia Noel vende esta casa a la ciudad de Buenos Aires también y dona la colección de arte colonial y español que había dentro, para fundar un museo llamado Museo Colonial. Las bellas y siniestras piezas de las colecciones que atesora el museo crean un ambiente inquietante, en donde los relatos de fantasmas parecen hacerse realidad. Donde hoy se levanta el museo, esas tierras pertenecieron a una compañía de traficantes de esclavos alrededor del año 1720. Muchos dicen que podrían haber sido los sufrimientos y las penas de estas mismas personas las que hoy día continúan con su presencia en la casa. Los relatos sobre fantasmas en el Museo Fernández Blanco no son solo parte de antiguas crónicas. Aún hoy es posible encontrar testigos de aquellas apariciones. Era enero de 1989 y estábamos en los jardines del Museo Isaac Fernández Blanco por hacer el estreno de un espectáculo, Hispania. Esa tarde faltaba poco para el estreno hasta que comenzó a bajar la luz. Y de pronto en el fondo del jardín apareció una imagen inmensa con rebordes totalmente determinados, como si fuera la sombra de una túnica. No sabía qué era, no tenía registro en mi memoria de algo parecido. Volví a mirar el rostro de mis compañeras porque estábamos en el mismo lugar. Lo mismo, darme cuenta de que estábamos viendo lo mismo. Y al volver a mirar hacia allí, esa imagen aparecía en un lugar y luego desaparecía para aparecer en otro. Aseguran que el fantasma en realidad corresponde a una joven de 17 años que en algún momento habría habitado la casa y que habría muerto de tuberculosis. El escritor Manuel Mujica Lainez, asiduo concurrente a la casa, también testimonia haber escuchado esto y haber visto a la misteriosa mujer, solo que cada vez que se le aparecía, él dice que se refugiaba en la biblioteca, donde aparentemente ella no ingresaba. Y bueno, ahí me fui enterando de un sinfín de anécdotas, historias de otras apariciones que había habido en el lugar. Dentro de los eventos que se dan en la casa, bueno, el más importante es en diciembre de 1928, cuando llega el presidente Hoover a la Argentina en una gira que hace por Latinoamérica. Manifestó totalmente convencido haber sentido algo que no pudo precisar, pero una presencia extraña en el lugar. Los testimonios del expresidente norteamericano Herbert Hoover dieron mayor crédito a las leyendas de los fantasmas del museo. Oliverio Girondo y Nora Lange, 2 importantes escritores argentinos vecinos de la residencia, también aseguraron ser testigos de las apariciones.
A solo 4 cuadras de allí, el Palais de Glace encierra una historia secreta que involucra al más importante cantor de tango de todos los tiempos, Carlos Gardel. Construido en 1910, el Palais de Glace fue diseñado como pista de patinaje sobre hielo para las clases altas porteñas. El edificio se convirtió en los inicios del siglo XX en un suntuoso salón de baile. Allí, el tango de los barrios bajos se transformó también en la pasión de los jóvenes adinerados de Buenos Aires. Bajo esta cúpula sucedieron muchas cosas. Entre estos secretos que esconde el Palais de Glace, hay uno relacionado con nuestro cantor más querido y más conocido, nada menos que Carlos Gardel. El 24 de junio de 1935, Carlos Gardel murió en un accidente de aviación en el aeropuerto colombiano de Medellín. Con la tragedia, surgió la leyenda sobre el asesinato del cantante. Cuando muere Gardel, tenía alojada una bala en su pulmón izquierdo. Esto dio pie a un sinfín de historias, que había habido tiros en el avión, que se habían peleado, que lo habían baleado. Todas historias que no corresponden con la realidad. La realidad hay que buscarla en el hecho que ocurrió aquí en el Palais de Glace, 20 años antes del accidente de Medellín. A fines de 1915, Carlos Gardel realizaba una serie de funciones en un teatro porteño. Y al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. El 10 de diciembre, terminada la función de la noche, Gardel, acompañado por 2 amigos, concurrió al Palais de Glace para festejar su cumpleaños. Justamente esa madrugada, el 11, cumpliría 25 años. Unos muchachos, de los cuales conocemos el nombre de 3 de ellos, un tal Moreno, otro llamado Gregorio Gallego Serna y Roberto Guevara, comienzan a fastidiar al actor Alipi. Gardel intenta poner paz en la situación y aparentemente todo termina ahí. Carlos Gardel decidió evitar un incidente y abandonó el Palais de Glace. Sin embargo, los provocadores estaban dispuestos a continuar la pelea. A estos muchachos que habían estado molestando al actor, los siguen. El auto donde viajaba Gardel se vio forzado a detenerse. Es allí cuando los otros que los venían siguiendo lo rodean y se bajan de los automóviles con la intención de seguir molestando a Lippi. Gardel interviene por segunda vez y es cuando hace un movimiento que induce a Roberto Guevara, uno de los muchachos, a pensar que estaba armado. Guevara saca su arma y le dispara a quemarropa. La bala entró en el pecho de Gardel, en la región torácica del lado izquierdo. Gardel, herido en el pecho, fue trasladado al hospital. En el hospital Ramos Mejía es asistido y deciden los médicos no extraerle la bala que se encontraba alojada en el pulmón izquierdo porque no representaba ningún peligro para el cantor. Mi Buenos Aires querido, mi Buenos Aires querido. 20 años después, aquella decisión de no extraer la bala alojada en el cuerpo de Carlos Gardel daría lugar al mito sobre su asesinato a bordo del avión accidentado en Medellín. Carlos Gardel volvió a cantar. Conquistó los más distinguidos escenarios de la ciudad y llegó a los cafés de la Avenida de Mayo, la zona más europea de Buenos Aires. Al regreso, en Historia Secreta, conoceremos la curiosa batalla de la Guerra Civil Española que se libró en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Y además, recorreremos el magnífico mausoleo ideado para depositar los restos de la figura máxima de la cultura italiana, Dante Alighieri.
Esta es la Avenida de Mayo, una de las más bellas de la ciudad. Aquí se reunían los republicanos españoles exiliados en Buenos Aires. Enfrente se reunían los franquistas. Era inevitable que un día estallaran los disturbios. Bueno, entre el 36 y el 39 se desata la Guerra Civil Española. Fue una de las guerras más sangrientas intestinas que tuvo la península ibérica, y muchos de los exiliados y de los que huían de la guerra eligieron dos países fundamentales en América Latina. Uno fue México y el otro fue Argentina. Y dentro de Argentina, la ciudad de Buenos Aires tenía una de las avenidas culturales más importantes latinoamericanas, que era la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo, que tenía un origen afrancesado, europeo, era un poco el reducto de todos los artistas e intelectuales de esa época. Así que el Bar Iberia era uno de los lugares que recibía mayor cantidad de exiliados o gente que tenía que ver con la guerra civil, y lo usaban como lugar de tertulia o reunión. Exiliados de su país, los españoles trajeron consigo las pasiones y los enfrentamientos que originaron la guerra civil en su tierra. En dos bares de la Avenida de Mayo, separados por una calle, republicanos y franquistas se enfrentaron en Buenos Aires como si todavía estuviesen en territorio español. A mis espaldas está el antiguo Bar Iberia, que era el lugar de parada de los republicanos. Enfrente se encontraba el bar El Español, que era el lugar donde frecuentaban los franquistas, los seguidores de Franco. En más de una oportunidad tenía que intervenir la policía para separar ambos bandos, en donde volaban mesas y sillas rotas. Apenas unos niños en aquellos días, Juan y Gregorio, dos testigos de los disturbios de Avenida de Mayo, vuelven a reunirse en el Bar Iberia 60 años más tarde. La Avenida de Mayo se consideraba una Avenida de Mayo de los españoles, frecuentado por los españoles. La Avenida de Mayo era España en Buenos Aires. Así es, así es. Si bien se discutían acaloradamente, apasionadamente. Con una violencia verbal muy clásica de los españoles, ¿no? Por supuesto. Pero no, menos bonitos se decían de todo. Así es. Las noticias provenientes de España eran seguidas minuto a minuto en los dos bares, y sus repercusiones eran inmediatas. La mayor pelea sobre Avenida de Mayo se produjo el día que murió el general Molas, principal oponente del general Franco dentro del bando nacionalista español, al chocar contra una montaña el avión que lo transportaba. En el Bar Español, que era el reducto de la Falange, llega la noticia de la muerte del general Molas. En un accidente de aviación. En un accidente de aviación. De pronto, de entre los parroquianos, donde la mayoría era falanquista, surge una voz estentórea: ¡Viva la montaña! A partir de ahí se había estrellado el avión contra la montaña. Y de ahí en más se produjo una verdadera batalla campal. Es decir, acá se vivió la guerra civil española sin muertos. Otra guerra en Europa dio origen a uno de los edificios más impresionantes y bellos de la Avenida de Mayo. A metros de los bares elegidos por los españoles para vivir a su modo la guerra civil en su país, dos italianos, admiradores del Dante, crearon un templo desde donde acceder al paraíso: el Palacio Barolo. Inaugurado en 1923, el edificio fue encargado al arquitecto Mario Palanti por el millonario italiano Luis Barolo, un empresario textil de cuantiosa fortuna. El Palacio Barolo, como se conoce desde entonces al edificio, fue una imponente obra de ingeniería para su época. Con 100 metros de altura, fue la construcción más alta de Buenos Aires hasta 1935 y el primer edificio de hormigón armado de la ciudad. Este edificio fue diseñado en 1919 y terminado en 1923. Solo tardó 4 años en hacerse y fue casi todo, 90% importado desde Italia. El faro giratorio de 300.000 bujías en la cima del Barolo fue concebido para ser visto desde la ciudad uruguaya de Montevideo, en donde se erige el Palacio Salvo, también construido por Barolo y Palanti.
El edificio necesitó permisos especiales para poder llegar a semejante altura, 400 oficinas. El Barolo producía su propia energía y además calefaccionaba con su propia usina a las 400 oficinas. Sin embargo, el edificio Barolo no responde al estilo arquitectónico europeo de la Avenida de Mayo. La explicación de su caprichoso diseño está relacionada con una secreta simbología vinculada a la obra de la máxima figura de la lengua italiana, Dante Alighieri. La estructura del edificio intenta representar el cosmos conocido para esa época. Y el cosmos que proponía Dante estaba dividido en infierno, purgatorio. Por sobre eso, el paraíso, más arriba, y 4 stelle, que es lo que nosotros conocemos como la Cruz del Sur. Y arriba de la Cruz del Sur se encontraba Dios. Sus 100 metros de altura se corresponden con la cantidad de versos de la Divina Comedia. La planta baja del Barolo fue diseñada para describir el infierno. Es así que el peatón que cruza la galería de 9 bóvedas del edificio atraviesa un ámbito rodeado de figuras de dragones y fuegos infernales. Estamos en el infierno, todos los florones de bronce representan el fuego que surge de lo más profundo del infierno. Tenemos los dragones que también largan fuego por sus bocas. Y nos encontramos en lo que es el punto central, donde iban a ser depositadas las cenizas del Dante y en el cual iban a ser ascendidos hacia la Cruz del Sur. Sus primeros 14 pisos representan al purgatorio descrito por Dante, y del piso 15 al 22 se simboliza el cielo de la Divina Comedia. Aquí estamos yendo hacia el faro, hacia 100 metros de altura, a tocar a Dios según la mística del Dante, porque el faro, según Palanti, representa a Dios. En el punto más alto del Palacio Barolo, ubicado exactamente bajo la Cruz del Sur, se encuentra su faro. Allí donde Palanti creía que se encontraba la puerta para acceder a Dios. ¿Qué secreto mandato llevó a Palanti y Barolo a construir un templo pagano en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires? La respuesta permanece silenciosa en la propia estructura del edificio. Palanti y Barolo, los dos pertenecían a una asociación terciaria de los templarios que se llamaba Fede Santa, que es una sociedad secreta que aún hoy en día persiste. Lo más importante es que Palanti, el arquitecto, tenía miedo de los conflictos bélicos europeos y quería extraer las cenizas del Dante y los orígenes arquitectónicos europeos hacia América del Sur para protegerlos. Lo que sí se sabe que Palanti lo hizo, tal vez con la veleidad de traer las cenizas del Dante para que estuvieran bajo la Cruz del Sur, bajo Dios. El gobierno italiano nunca permitió que las cenizas del Dante descansaran en el Palacio Barolo. El edificio más alto de la Avenida de Mayo perdió la oportunidad de convertirse en la tumba del principal escritor de la lengua italiana. Muchos porteños caminan por la vereda del Barolo, indiferentes a este colosal mausoleo, construido con la idea de acceder al cosmos desde una calle de Buenos Aires. Volvamos al puerto de la ciudad, donde descubriremos la historia de un barrio que quiso ser república. Y luego el lugar donde nació un nuevo dialecto que solo los porteños pueden comprender. Al regreso, en Historia Secreta. A orillas de Riachuelo se levanta el barrio de La Boca. A fines del siglo pasado, en estas mismas calles, un grupo de inmigrantes genoveses quiso fundar una nueva república. La Boca es un pedazo de Génova. Antes
todo el mundo hablaba genovés. Si vos no sabías hablar genovés, no tenías cabida. La República Independiente de La Boca fue algo que hicieron los genoveses en 1882, entre las cuales participó mi bisabuelo. Los genoveses especialmente, que eran mayoría en La Boca, se enemistaron con las autoridades porque no atendían a sus reclamos. Se pusieron en huelga y entonces como la policía los atacaba y el 99, por no decir 100% eran italianos, se consideraban agraviados y levantaron la bandera italiana y le mandaron un telegrama al rey de Italia diciéndole que habían formado la República Independiente de La Boca. Los inmigrantes pretendían hacer de La Boca una república autónoma al estilo de San Marino. Pero el presidente argentino Julio Roca puso fin personalmente a esta efímera república. El presidente, que tenía muchas vinculaciones con el barrio, en persona nos visita y trata de convencer a los buenos genoveses del error de su accionar. Vino con 3 soldados, pegó 4 gritos y los genoveses se fueron al mazo. Esa es la verdad. Después vinieron otras repúblicas de La Boca, más bien de carácter cultural, social, que fueron una en 1907, la otra en 1923 y la otra en 1986. La de 1986 es la que perdura hasta ahora como Tercera República. La actual República de La Boca sigue viviendo en su palacio de gobierno, llamado también el Museo de La Boca, en donde la historia y el espíritu del barrio tienen asegurada su preservación. Bueno, acá estamos en presencia del Consejo Supremo de la Tercera República de La Boca. El carácter festivo y cultural de la República se traduce en los llamativos cargos que ostentan sus miembros. Reinaldo Bernasconi, ministro de Agasajos y Banquetes. Beatriz Anselmi, pertenezco a la Comisión de Damas y además soy embajadora de La Boca en Barracas. El germen de la independencia de La Boca aún perdura en la pasión de sus funcionarios. Yo me siento conmovido por este tipo de reuniones donde se reaviva una serie de recuerdos que están mantenidos por esta desgraciadamente escasa concurrencia. Nosotros tenemos muy en claro que no podemos fallarle a nuestros antepasados, a nuestros padres, a nuestros abuelos. Y esto también quiere decir que no le podemos fallar a nuestros hijos o a nuestros nietos. La Boca es una república que no gobierna, casi una gran broma para llamar la atención de quienes habitan las calles del barrio. Benito Quinquela Martín, figura irreemplazable del arte argentino, él era el que justamente decía que esta República de La Boca era una república donde todo lo que se realizaba en broma, en el fondo revestía una gran seriedad y en muchos casos un drama. Entonces, en La Boca, todo lo que parece broma, en realidad es en serio. Yo, particularmente Rubén Héctor Rodríguez Ponciolo, juro ante Dios y los santos evangelios que primero soy de La Boca, después de Boca y después argentino, y que digan lo que quieran. Al que le gusta, y si no que vengan y me golpee la puerta y me lo digan en la cara. Los habitantes de La Boca necesitaban de un coliseo en donde liberar sus pasiones. Así nació La Bombonera, el lugar en donde cada semana se lucen los colores de un barrio que quiso ser república. Aquí se vive domingo tras domingo la gran pasión de la familia boquense. Recorriendo la ciudad hacia el oeste, llegamos a lo que en algún momento fueron los suburbios de Buenos Aires. Allí perdura el Abasto, un palacio público en donde nace la cultura porteña. El mercado del Abasto Proveedor, el primer mercado cerrado de la ciudad, fue construido sobre los terrenos en donde antes se asentaban los precarios puestos de frutas y carnes de la época colonial.
Hoy nosotros denominamos el abasto a un barrio o a un sitio de Buenos Aires por el uso común que la sociedad le da a ese nombre asociado a ese sitio. Abasto quiere decir abastecer, dar a la ciudad una parte de lo que necesita para vivir, que es el alimento. El primer mercado del abasto fue un edificio de hierro y cristal que en 1893 se inauguró y estaba inspirado en el mercado de Les Halles de París. Hacia 1921, para hacer frente al aumento de la población de Buenos Aires, la empresa administradora del mercado del abasto decidió ampliar el edificio. La ampliación del mercado de abasto, producida en la década del 30, se debió al trabajo pionero del ingeniero José Luis Del Pini, que cuando tenía 29 años de edad proyectó y dirigió la construcción de un edificio totalmente nuevo en su imagen visual, en su resolución técnica, escaleras mecánicas, grandes ascensores, montacargas, y tenía un proceso de iluminación a través del glass betón, que es el hormigón combinado con el vidrio. O sea, estamos hablando de un edificio total y absolutamente fuera de serie en la Argentina. El abasto fue la Babel moderna, el lugar donde las culturas se encontraron para definir la identidad porteña. La necesidad de comunicarse entre los que acudían al abasto diariamente dio lugar al nacimiento del lunfardo. El lunfardo es el argot, el caló, las voces que llegaron al Río de la Plata con la inmigración. Muchas voces son italianas. Por ejemplo, dar la caramangioli es dar la viaba. Ya no se utiliza más. El lunfardo es en realidad un vocabulario que recoge expresiones o términos nacidos de la mezcla de distintas lenguas. Hablando lunfardo, se entendían los trabajadores del mercado con los personajes de los arrabales. Rondando los suburbios del abasto, surge un personaje que hará propio el uso del lunfardo. Una figura emblemática de Buenos Aires, el guapo. Pero el guapo era una figura simbólica de la ciudad. El honor del barrio lo defendía el guapo. Y no se casaba porque siempre estaba en comunión con la muerte. Por eso se vestía de negro. No era un matón, no era un provocador. Se la bancaba. Cuando tiraba, tiraba a matar. El guapo ganaba con una mirada una pelea. Muchas veces no era necesario salir a pelear. Una mirada le indicaba al rival que iba a ser boleta. El guapo es un tipo con sentido del honor. Es muy hombre, se hace respetar y hace respetar a los demás. El guapo era todo un estilo de vida. ¿Por qué digo todo un estilo de vida? Porque el guapo era un tipo que vivía para el baile, vivía para la mina, vivía para de pronto batirse a duelo criollo por una mina, por una naifa, por una garaba, por una mina minusa, como se decía en ese momento, ¿no? Las voces esperanzadas de los inmigrantes se han callado. Los guapos ya no merodean en sus esquinas. Sin embargo, todo lo que allí pasó forma parte del acervo cultural de Buenos Aires. En el barrio del Abasto se libró la primera batalla de las invasiones inglesas. Derrotadas las tropas porteñas, un ingeniero catalán ideó un plan para expulsar a los porteños de la ciudad. Las historias nos regresan aquí, al punto de partida, donde nació la ciudad de Buenos Aires. Nuevos relatos desconocidos esperan ser descubiertos, porque recuerden, siempre hay una historia escondida en la jungla de cemento. Soy Daniel Malnati para The History Channel. Gracias por acompañarnos.